En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Guardianes de la fe, guardianes de la fe. Y vamos a seguir en esa línea del propósito que nosotros tenemos al ser hijos de Dios. Les quiero preguntar algo. ¿Ustedes recuerdan de pronto esta fecha? 28 de febrero. Hace 2 semanas aproximadamente, 3 semanas. Un día que arrancó movidito, 2 y 5 de la mañana. ¿Qué pasó? Todo el mundo habló de lo mismo durante varios días. El temblor, ¿cierto? 4.7 grados en la escala de Richter. Una cosa impresionante, ¿cierto? En el epicentro en Bello. Yo vivo en Bello. Vivimos en Bello. Eso nos despertó de una manera increíble. ¿Qué me llamó la atención? 2 y 5 de la mañana. Inmediatamente cogí el celular. Cuando lo cogí, en el grupo de la unidad donde vivimos, en cuestión de 6 minutos más o menos, habían 300 mensajes. Habían bromas, habían alarmas de evacuación, que habían unidades residenciales cercanas que estaban evacuando, una cantidad de cosas pues de prevención. Gente que hacía chistes. ¿Será que el señor de los buñuelos ya está despierto para que nos venda de una vez? El de las empanadas, eso mejor dicho, hablaban de todo. Pero hay una persona de la unidad que siempre que hay algún conflicto o algún tema de interés en el tema del grupo, manda algún mensaje cristiano o manda un versículo de la Biblia. Y lo mandó, no falló. No falló. Y hablaba sobre las señales. Y yo, qué bacano, pues que este señor siempre mete la cucharada de la misma manera. Todo el mundo en un conflicto y él siempre mete la cucharada con su versículo y pone a reflexionar a las personas. Eso espero yo, porque a mí siempre me coloca a reflexionar, aunque simplemente soy un espectador de ese grupo, porque no me gusta pues como opinar. Entonces, bueno, hoy movito, pero a mí se me vino a la cabeza algo, porque yo, ¿será que cojo a Matías? Me preocupo por Jessica o el perro, o sea, ¿qué hago en una situación como estas? Pero después hablaba con mi mamá ya en la mañana y yo, por poquito y no nos levantamos. ¿Qué hubiese pasado si no nos hubiéramos levantado? Si hubiéramos quedado de una vez enterrados de una vez con escombros y todo. ¿Quiénes de aquí tienen planes para mañana? Para el lunes. Las chicas. Para el lunes, yo sé qué reuniones tengo agendadas, qué tengo que ir a hacer y cómo tengo que ir a hacerlo. Estamos planeando una cantidad de cosas como iglesia. Pero ¿será que sí vamos a poder hacer esa cantidad de cosas como iglesia que estamos planeando? Vivimos pensando en hacer siempre algo. Los afanes nos llevan, nos traen las deudas, la familia, la salud, la enfermedad, lo que sea. Y no pensamos si sí vamos a estar. Y yo pensaba, bueno, si yo hubiera muerto, mi familia hubiera muerto, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Nos hubiéramos salvado o nos hubiéramos condenado? O sea, con Dios o en condenación, ¿cómo hubiéramos estado? Pero fui más allá, La Biblia es clara, espero que ustedes también lo tengan claro. Para ser salvos solamente hay que creer, no hay que hacer cosas extraordinarias. Creer en Jesús y vamos a ser salvos. Entonces yo decía, bueno, pero las personas de mi alrededor, o sea, mis compañeros de trabajo, mi familia, o sea, ellos sí conocen a Cristo. Ya reconocieron que es el dueño de sus vidas y que es el que nos da salvación y perdón de pecados. Pensaba mucho en eso. Yo dije, pero tenemos que hacer algo y empezar a hablar de las personas de Cristo. A veces nos cuesta demasiado. Y le voy a contar otra historia que es un poquito espejo de esta. Ya todos saben dónde trabajo, ya lo dijeron por ahorita en manera de chiste. Cada año tenemos una convención y cada vez siempre sabemos que la convención es a X o Y ciudad, nos mandan campañas de expectativa a los correos, qué va a pasar, para qué ciudad vamos, qué tenemos que llevar, nos planeamos una cantidad de cosas que vamos a aprender en la convención. Y junto con mis compañeros de aquí de Antioquia vamos 20 personas aproximadamente. Somos cercanos, muy cercanos, somos 5 personas que tenemos el mismo puesto. Nos fuimos para la convención. El día sábado ya no regresábamos de la ciudad en la que estábamos en la convención. Eran las 6 de la mañana y yo estaba dormido. Y me tocó compartir habitación con mi jefe. Resulta que mi jefe me llama desesperado, Kendo, levántese. Y yo, ¿qué pasó? Se cayó Daniel. Mi compañero Daniel estaba ubicado en el 3er piso del bloque donde yo estaba, durmiendo en el hotel. Mi compañero Daniel simplemente se recostó en la baranda del balcón y cayó al 1er piso. La altura es alta, son muchos metros porque los
Las altitudes allá son más por el tema del calor. Mi compañero Daniel, y me llamaron solamente a mí, porque cuando llegué a la ambulancia, Daniel estaba preguntando, Oquendo, ¿dónde está? ¿Dónde está Oquendo? Oquendo, no me deje solo, venga conmigo, Oquendo. No me vaya a dejar solo. Entonces me monté con él en la ambulancia porque él me decía que fuera yo con él en la ambulancia. Y cuando íbamos en el camino, me preguntaba varias cosas. Oquendo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dígame si es muy grave. ¿Qué va a pasar? O sea, una cantidad de interrogantes y yo lo miraba. Yo, se llama Daniel. Yo, Dani, todo va a estar bien. No te preocupes. ¿Qué pasó? Yo, tuviste una caída. Ya vamos para el hospital a ver qué pasó. Me encanta verlos tan concentrados. Y sí, benditos sean mi Dios. Benditos sean mi Dios. Ya me tienen aquí intimidado. Ya me tienen intimidado. Bueno, llegamos al hospital, pues aparentemente no se veía tan grave, ¿cierto? Eso fue hace 8 días exactamente. Y me hicieron venir en el vuelo normal, que yo debía salir a mediodía. La familia del viaje de aquí para estar con él en el hospital en la ciudad donde estábamos. Y Daniel, en estos momentos, su estado de salud no es bueno. Ha estado sedado desde ese momento. Sedado desde ese momento. Múltiples fracturas. Su situación cambió de un momento a otro. Y yo lo único que pensaba en la ambulancia cuando iba con él para el hospital era, yo por qué no le hablé más a Daniel de Cristo. Y somos muy buenos amigos. Uno muchas veces pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Y debatíamos sobre muchas cosas, trabajo, economía, política, lo que sea. Y me acordé mucho en la ambulancia de una conversación particular que tuvimos cerquita al accidente, pero había sido aquí en Medellín. Y hablábamos sobre las decisiones. Y él defendía su posición de que las personas viven los resultados de las decisiones que tomen, que no tiene que ver nada, pues, ¿cómo así que Dios, qué pruebas? O sea, nada, si yo actúo bien, voy a empezar a vivir cosas positivas y eso. Pero yo debatía con él, yo le decía, Dani, hay temas en la vida que son de decisiones que tomamos, pero también hay temas en la vida que son de pruebas que el Señor nos coloca a vivir. Y muchas veces pasamos esas pruebas para aprender algo, para poder después acompañar a otras personas. El Señor quiere que aprendamos muchas cosas. Y bueno, debatíamos sobre eso. Al fin y al cabo, para terminar de debatir, terminamos la conversación en prácticamente usted tiene la razón y yo también. Entonces eran temas que evadíamos como para no entrar muchas veces en alargar muchas veces la conversación. Entonces, quiero que piensen eso. ¿Qué personas tiene usted alrededor que de pronto les ha pasado cosas así? El pensamiento que he tenido toda la semana ha sido como de ansiedad, como de angustia, como un vacío aquí en la mitad del estómago, que no precisamente es hambre de por qué no le insistí más a Daniel, de por qué no hablé más con Daniel. Y la oración que tengo en estos momentos es que el Señor le permita a Daniel la salud para yo poder volver a hablar con Daniel. Para insistirle que el Señor nos cuida, que tenemos un Dios que nos ama, que dio su vida por nosotros, que es misericordioso, que no está pendiente de juzgarte como si lo hacen las demás personas, sino que siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Y es como una ansiedad, como una zozobra, como una zozobra. Y es todo el tiempo hablo con la esposa, Tati, ¿cómo está Daniel? ¿Cómo está Daniel? Y cada noticia que me da, hay veces me sube porque hay veces avanza, hay veces se estanca y soy con esa zozobra. Y la oración es la misma, Señor, permíteme hablar otra vez con Daniel. Yo necesito decirle que usted tiene el control de todo, que usted nos dio salvación. Y esa misma es la duda que quiero sembrar en ustedes hoy. Un reto. Piensen en las personas que tienen al lado. Piensen en las personas cercanas o familiares, si no es familia, entonces amigos de compañeros de trabajo, amigos del barrio, vecinos, no sé. Y si tiene diferencias con esa persona, mejor todavía. Llévese ese reto. Hable con esa persona. ¿Cómo le está viendo a usted esa persona en estos momentos? ¿Está en paz con usted? ¿Usted está en paz con esa persona? ¿Esa persona se va a salvar o no se va a salvar? Esa es la introducción que quería traerles el día de hoy. Y hoy quiero darles 3 puntos, iglesia. 3 puntos de cómo defender su fe. De que si usted entra en debates, en dudas, en miedos con otras personas, usted tenga la capacidad de pararse y de defender su fe, con valentía, con confianza. Quiero que ahora sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, que estamos en Hechos, capítulo 4. Nos vamos a estar moviendo durante el día de hoy en el capítulo 4, para que estemos ahí muy pendientes, por favor. Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 4.
Hechos 4 del 1 al 4. ¿Estamos, iglesia? Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El número de los varones era como 5,000. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cuál es el contexto? El contexto es el capítulo 3. Resulta que sucede que Pedro y Juan subían a orar al templo, y precisamente enseñé sobre eso el mes pasado, y un cojo les pide que les dé algo, plata, oro, que les dé limosna. ¿Y qué hizo Pedro? Le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate. Dice la palabra de Dios que el cojo inmediatamente saltó y se puso de pie, y que entró al templo con ellos, alabando y adorando a Dios. Ese cojo, que ahorita lo vamos a ver, llevaba, cojo de nacimiento, 40 años en la misma condición. Y Pedro y Juan suben, inmediatamente le dicen, en el nombre de Jesús, levántate, lo que tengo te doy. Eso generó un alboroto impresionante en el templo. Un alboroto impresionante. ¿Qué hizo ese alboroto? Que la gente empezara a seguirlos. Dice, vea, esos fueron los que sanaron el cojo. Claro, todo el mundo conocía al cojo, que se acostaba en la misma puerta a pedir limosna, a ver qué les iban a dar. Aprovechando ese alboroto, Pedro y Juan, que vean que los perseguían y todo eso, se pararon, dice la Biblia que en la puerta de Salomón, no donde sanaron el cojo, sino en otra puerta, y que empezaron a hablarle a la gente. Y ahí ya viene el texto que les acabo de leer. Y se convirtieron 5,000 hombres. O sea, que no están hablando de las esposas, ni los hijos, ni las mujeres, nada de eso. 5,000 hombres se convirtieron en ese momento. O sea, Pedro se echó el segundo discurso. Ya se había echado el primero, se convirtieron en 3,000 y ya iban 5,000. Pedro aprovechó el momento de que había tanta gente en el alboroto y venga, lleve su discurso, 5,000 personas se convirtieron. Pero ese discurso fue particular. ¿Por qué fue un discurso particular? Porque todo el mundo estaba concentrado en el milagro del cojo que se había parado. Entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Sabe qué? Ese cojo que está ahí no se paró por mí, se paró por Dios, se paró por Jesús, el que ustedes crucificaron. O sea, inmediatamente les metió el dedo en la llaga. El que ustedes crucificaron, con el poder de él que resucitó, fue que levantamos ese cojo. No crean en nosotros, sino que tienen que creer en él. Y usted y yo tenemos que defender la fe sin importar las consecuencias. Esa es la primera parte. ¿Cómo tenemos nosotros que ser guardianes de la fe? ¿Cómo la defendemos? Lo primero, sin importar las consecuencias. Versículos 2 y 3 que los acabamos de leer. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Alguna vez usted le ha hablado a alguien de Cristo? Usted que viene a la iglesia de pronto constantemente, o no tan constantemente, pero puede ser creyente de Cristo, obviamente. Le ha hablado a otras personas de Jesús. Le ha hablado de pronto a otra persona de Cristo. ¿Se ha sentido de pronto asustado, achicopalado a la hora de mostrarle a otra persona a Cristo? Yo sí. Hay gente como que uno puede que le dé miedo, susto. Hay unos que a uno le produce hasta pereza hablarles de Jesús. No sé si de pronto les ha pasado eso, porque es el que le cae mal o con el que de pronto no tiene mucho feeling, mucha química. Y les voy a contar otra historia ahí para apalancar esto, sin importar las consecuencias. Yo recuerdo mucho cuando yo salía con una novia que tenía en ese tiempo, no me mires así, una novia que tenía en ese tiempo, y fui a una iglesia cristiana, y recuerdo que cuando entré, lo primero que me recibió fue una persona que servía en la iglesia, y me dio un sobre grande, membreteado, con unas hojas por dentro, donde estaban como los números, si me quería comunicar con la iglesia, la base doctrinal de la iglesia, creemos en la Trinidad, somos bibliocéntricos, o sea, todo el cuento que le echan a uno en las iglesias. Tenía todo, tenía los horarios de los grupos de interés, cuándo los jóvenes, a qué horas, los cultos, a qué hora los hacían. Era una información importante y yo decidí guardarla. En mi casa, católicos, apostólicos, romanos no, pero sí muy colombianos y camanduleros, de mucha oración, de mucho rezo. Yo dije, ¿yo cómo voy a ir a la casa si yo decidí empezar a ir a
a otra iglesia. Aquí lo importante no es la iglesia, porque no quiero que se sientan juzgados, sino mi relación con el Señor. Pero en mi casa yo sabía que iba a ser juzgado. ¿Saben qué hice? Guardé el sobre entre la maleta de la moto y lo guardé por ahí un mes. ¿Quién me va a esculcar la maleta de la moto? Pues yo vivía con mis papás, nadie me lo va a esculcar. Porque mi mamá sí me lavaba el morral, la coquita, todo, entonces me tocaba siempre mantenerlo ahí escondido. Al mes decidí lavar la moto. ¿Y cómo les parece que entre el casco subí los papeles de la iglesia? Y me los vieron en la casa. Ustedes no se imaginan el problema que se armó en mi casa. Hubiera sido mejor que hubiera matado a alguien, que le hubiera robado a alguien, que me hubiera vuelto narcotraficante, pero fue un juicio impresionante. Impresionante. Llamaron mis abuelos, o sea, eso fue queja sobre la queja, tíos, primos, eso fue una locura impresionante. Esa vez sí fui valiente, esa vez sí fui muy valiente y me paré en la raya como Pedro. Si yo estoy yendo allá, a la iglesia, decidí ir allá. Puede que en ese tiempo estuviera yendo por una mujer, pero estaba yendo a la iglesia. Pero mi decisión en ese momento firme era de seguir yendo a la iglesia cristiana. Sí. Me sentía raro yendo, pero había algo en mi corazón. Que me impulsaba a seguir yendo. No. Aparte de la muchacha. Había algo en mi corazón que me impulsaba a seguir yendo a la iglesia. Y en ese momento, como Pedro, si por la muchacha, por lo que haya sido, pero defendí mi posición, voy a seguir yendo allá porque allá me siento cómodo y porque me gustó cómo me senté allá, cómo me trataron, las personas que conocí, me gustó mucho y decidí seguir yendo allá. En ese momento, el ambiente se puso pesado en la casa mucho tiempo, yo creo que hasta meses, eso fue un ambiente pesadito mucho tiempo. Pero ya, todo cambió, el Señor tiene el control de absolutamente todo, la relación en mi casa es impecable como antes era, gracias a Dios, pero todo cambió nuevamente para bien. Entonces, es como una pequeña reflexión que les traigo. Sin importar las consecuencias, lo primero, ¿cuántas veces callamos solamente por pensar en el rechazo de las personas? Es que si le digo a que deje la bebida y que trate bien a su esposa, porque es lo que manda Jesús, de pronto no me vuelve a hablar. Muchas veces no estamos decididos a decirle a otra persona la verdad que de pronto le va a incomodar. Por la aceptación. Aquí ya yo creo que el 90% de la población vive por las redes sociales. ¿Será que si voy a tener los mismos likes o los mismos me gusta o el mismo match si publico cosas de Cristo, de religión, de alguna cosa? ¿Será que de pronto cuando hago los bailes de TikTok y eso tengo 1000 me gustas y si hablo de Cristo va a tener 5 o 6? Se me va a caer la estadística de las redes. Eso no me va a funcionar. Vivimos por aceptación, vivimos por miedo al rechazo. ¿Qué va a decir la otra persona? ¿Qué va a decir el que dirán? Pedro y Juan, como lo estamos viendo en estos momentos, sin importar, muy inteligentemente aprovecharon el alboroto, no les gustó mucho a las personas líderes en ese momento del templo y los mandaron a echar garra y a la cárcel. Primera consecuencia que tuvieron. Yo creo que en estos momentos ninguno de nosotros tiene esa clase de consecuencias. Pero sí les voy a contar 2 personas que tuvieron consecuencias graves. Pedro, él siguió predicando. ¿Quién creyera? Pedro siguió predicando y murió crucificado de cabeza, porque no era digno de morir como murió Cristo, con la cabeza hacia arriba. Juan, apóstol Juan, sufrió múltiples torturas. Lo metieron en una caldera de aceite hirviendo y quedó vivo, para acabar de ajustar. Imagínense. ¿Por qué? Por defender el evangelio, por ser guardianes de la fe. Yo creo que en este momento es difícil ver esa clase de cosas, pero si nos da susto de que no me hablen, de que me quiten la palabra, el que dirán, mis amigos, el trabajo, hasta mi puesto de trabajo, de pronto no le gusta a mi jefe por su posición o algo. Iglesia, lo primero que tenemos que hacer para defender la fe es ¿qué? Hacerlo sin importar las consecuencias. Segundo, sin importar a quién. Sin importar a quién. Versículos 5 al 12 de ese mismo capítulo 4. Sin importar a quién. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No sé cuál sea el círculo en el que usted se mueva, y no los quiero ofender ni desmeritar la persona que tengan ustedes en su círculo. Pero a Pedro y a Juan los colocaron delante de ¿quiénes? Los gobernadores de la ciudad. Venga, vinieron los gobernadores, los sacerdotes, los ancianos, todas las cabezas los colocaron en la mitad. ¿Por qué lo están haciendo? Y el problema no eran los convertidos. Están colocando el problema: ¿por qué sanaron a ese señor? Interrogando por qué lo hicieron. ¿Cuál es su círculo? Usted también tiene ahí al gobernador de Antioquia en estos momentos, de pronto, o al alcalde, o a Petro. No creo que de pronto el círculo de los que estamos aquí de pronto alcanza a llegar hasta allá. Y no estoy desmeritando a las personas de nuestro círculo. Pero iglesia, si estos señores no tuvieron miedo de contestarle a ellos como le contestaron, ¿qué temor podemos tener nosotros de contestarle a un amigo? ¿Ves, sabes qué? Por lo que está sufriendo, Dios ya tiene el control de eso. Usted está sufriendo por algo, vea, entréguele sus cargas a Dios, que Dios va a hacer algo con usted en su vida. ¿Ves, sabes qué? Estás obrando mal. Dios dice que debemos de amarlo sobre todas las cosas. Dios dice que no debemos de robar. Si vos cambias eso, seguramente tu vida va a cambiar. O sea, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Qué nos impide hacerlo? Perdemos mucho tiempo, nos demoramos más para llegar a la casa. No nos debe de importar a quién o delante de quién debamos de defender nuestra fe. No sabemos, iglesia, si el día que usted confronte a un amigo o a un familiar, usted le pueda cambiar su pensamiento. Muchas veces uno piensa: no, esta persona es muy cerrada, ¿qué va a cambiar? No, este tipo ha bebido 50 años, por Dios, ¿cómo va a bajar la bebida? No, la mujer ya se acostumbró a que le peguen. No, el esposo ya se acostumbró a que ella le peguen, porque ya vemos de todo, ¿cierto? Creemos que Dios ya no existe o ya dejó de hacer milagros. Usted no sabe a quién le puede salvar la vida diciéndole: ve, ¿sabes qué? Dios nos manda a hacer esto. Dios nos manda a hacer esto. Mateo 19:29. Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo el que lo deje todo recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, hable de Jesús y ya tiene herencia. Hable de Jesús y ya tiene herencia. ¿A quién tiene que dejar usted en estos momentos de pronto que no lo deje estar cerca de Jesús? O si pierde su trabajo por hablar de Jesús, tranquila, ahí dice la palabra de Dios, y lo dijo Jesús, recibirá 100 veces más. O sea, lo que vamos a recibir no se compara nunca con lo que estamos perdiendo, con lo que vayamos a perder. Nunca va a ser así. La segunda manera, iglesia, de defender nuestra fe, ¿cuál es? Sin importar a quién. Sin importar las consecuencias y sin importar a quién. La tercera, iglesia, con valentía y confianza. Así defendemos nuestra fe, con valentía y con confianza. A partir del versículo 13 de ese capítulo 4 hasta el versículo 19. Y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay dos cosas que yo quiero resaltar de esos últimos versículos del capítulo 4. La primera, unas versiones, esta versión Reina Valera, habla de con valentía Pedro y Juan. Esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice algo muy bonito. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, unos hablan de valentía, otros hablan de confianza. Por eso el tercer punto es con valentía y con confianza. Los líderes notaban en ellos eso. ¿Qué notan las personas en usted cuando usted habla de Jesús? Pedro y Juan en ese momento tenían un respaldo. ¿Cuál era? Lo que había pasado con ese hombre cojo. Porque decía, no podemos negar nada porque ya lo sanó. ¿Qué respaldo tiene usted? ¿Cómo es su manera de vivir? Yo me cuestionaba, yo decía, tengo que cambiar muchas cosas, así me muera la pena con las demás personas, pero tengo que pararme firme con esto para poder seguir hablando de Cristo. Porque hay que hablar, pero también hay que ser congruentes, que nuestra vida hable de eso. ¿Tiene usted al menos la valentía? Yo en estos días hablaba con alguien y me decía, es que yo no hablo muchas veces de Jesús, porque es que hay gente que es muy preparada y le saca usted la Biblia y empieza a hacerle preguntas muy tesas y yo no sé qué responder. Y yo le decía, ¿y usted por qué no contesta por lo menos, es que yo lo creo por fe? ¿Qué más respuesta necesita? Yo creo por fe en Cristo y ya. O empezaban a sacarle una cantidad de argumentos científicos, yo facilito. ¿Usted cómo lo va a callar? Es que yo creo en Jesús por fe. Yo creo en Jesús por fe. Pedro y Juan se tenían confianza en hablar de Jesús. Un tema en ese momento que era el boom del momento en Jerusalén. Pero usted póngase a pensar en qué tema se tiene confianza para hablar. Que usted diga, yo voy a hablar de Jesús así como hablo de política. A cualquiera, sin pena y debate con el que le toque. De pronto usted tiene confianza para hablar de política, de deportes, de economía, de chisme, de bobadas. Algunos somos expertos hablando de bobadas, ¿cierto? ¿Usted ha visto un hincha de fútbol defendiendo un equipo? ¿Sí o no? Eso sí que hablan bobadas. Es que todo de nosotros es así, sufrido. Es que nosotros para ganar un partido tenemos que perder 12. Eso mejor dicho, todo lo del pobre robado. No, mejor dicho, comentarios tan ilógicos de la filosofía criolla nuestra, como que perder es ganar un poco. O sea, encontramos defensores de fútbol de un equipo y del otro, mejor dicho, y pase lo que pase, sigo siendo hincha de ese equipo. Ese es el mejor, este año sí. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de alguien valiente, de alguien guardián para cuidar algo en lo que creo. Ese es el mejor ejemplo que tenemos, un hincha de fútbol. ¿Qué confianza tiene usted para hablar de Cristo? ¿Cómo estás viviendo en estos momentos que estás diciendo, ve, yo sí le voy a hablar a esa persona de Cristo? Y lo otro importante, la primera parte es la confianza y la valentía que mostró Pedro y Juan. Y lo otro importante que me pareció muy bonito dentro de estos versículos, arrancando, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, ahí viene, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran personas del común. O sea, eran pescadores, era gente del común, no era gente estudiada, no eran escribas, no eran sacerdotes. Se maravillaban de lo que hablaban. Eran personas comunes y corrientes. Y ahí viene un verso importante, o un dicho importante, que Dios capacita al escogido. Dios capacita al llamado. Dios no llama al capacitado casi siempre. Sí llama a gente capacitada, claro. Pero casi siempre Dios coge y capacita al que llama. Venga que yo lo necesito. Cogió a Moisés, venga que yo lo necesito. No sé hablar, yo lo necesito. Venga para acá. Entonces no se preocupa, es que yo no soy capacitado, es que todavía no he ido al seminario. No necesariamente tiene que hacer eso para hablar de Cristo. La gente estudia para ejercer una profesión. La gente se prepara. Hoy en día están muy de moda los coaches, de todo. En estos momentos están disparadísimos los coaches en el tema fitness. Eso es una cosa impresionante. Dictan charlas, ayuno intermitente, una cantidad de pendejadas. Nos hablan de dietas, mil cosas. Los coaches, por ejemplo, de crecimiento personal,
que llevan a las empresas a dictar charlas, capacitaciones. Esas personas se preparan mucho, leen mucho, se instruyen sobre los temas. Para usted poder hablar de Cristo, ¿qué tanto ora usted? No tiene que saber todos los libros de la Biblia, ni los 39 del Antiguo, ni los 27 del Nuevo de memoria. No los tiene que saber. Pero ¿qué tanto le ora usted a Dios? ¿Qué tanto le pide usted sabiduría a Dios para poder hablar a otras personas? No sabemos cuándo vamos a salvar la vida a otras personas o Dios nos va a usar para eso. ¿O qué tanto lee la Biblia? ¿Qué tanto lee la Biblia? Es que yo no entiendo lo que dice. Ese comentario lo escucho casi siempre que le habla a alguien de Cristo. Yo es que no tienes que entender lo que dice. Pídale a Dios que le muestre qué le quiere decir cuando la lea y le aseguro que alguna cosa va a aprender de la Biblia. Alguna cosa va a aprender de la Biblia. Yo me avergüenzo todavía de lo que pasó con Daniel y lo hablé con una de mis compañeras de trabajo, de los 5 que le conté que somos muy unidos. Yo le decía, yo tengo que hablar con Daniel de algo, de un tema. Sí, Juan, ¿de qué? Y yo, usted estaba el día que hablamos del tema espiritual, ¿cierto? Ah, sí, de las decisiones y eso sí. Yo tengo que volver a hablar con Daniel de ese tema. Y espero que el Señor le dé otra vez, que lo levante de esa cama, que Daniel pueda estar bien, que se recupere, porque yo quiero volver a hablar con Daniel de ese tema. De que Dios llama la atención de nosotros todos los días. Dios llama la atención de nosotros todos los días. Pero algo que me dejó tranquilo y que me dejó contento y que me ha quitado el remordimiento de pronto de lo que sucedió y no de poder hablar con él. ¿Y sabe qué es? Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Cuando lo reconocieron, ve, este era el que estaba con él. Usted mantenía con él. Oye, ese señor no lo conozco. No me relacionan con él. ¿Cómo se le ocurre? Pedro lo negó. ¿Y saben qué? Pedro era el que decía que moría por él. Maestro, ¿qué? El que lo toque usted, yo me muero primero, pues. Y vea lo que pasó. Pues lo negó 3 veces. Oiga, aparte de eso, murió Jesús. Pedro le decía, mejor dicho, que estaba con él hasta el final. Murió Jesús, inmediatamente otra vez, bueno, ¿qué va a hacer? Lo que sé hacer. Saquemos otra vez la canoa, que hay que ir a pescar. No sé hacer nada más. Como si se le hubiera olvidado los 3 años de ministerio que estuvo con Jesús. Todo lo que habían hecho. Pedro tuvo la oportunidad. Oiga, ya iban 5,000. En 2 discursos, 5,000. 5,000 personas creyendo en Jesús. 8,000, sí, 8,000. Primer discurso 3,000 y ya van 8,000. Pedro tuvo la oportunidad, yo sé que yo también voy a tener la oportunidad. Y espero que Daniel se levante para poder hablar con él, y no solamente con Daniel, que en el lugar en el que esté pueda tener la oportunidad de decirle a otra persona, ve, ¿sabes qué? Dios tiene el control de todo. No se preocupe que Dios te va a sanar. ¿Usted cree en Dios? Iglesia, ese es el reto con el que quiero que nos vayamos hoy de aquí. ¿Qué tanto somos capaces de hablarle a las personas de Jesús? ¿Usted no es capaz de hablar a las personas de Jesús? Fácil. Ve, ¿sabes qué? Nosotros nos reunimos un grupo de amigos el sábado por a las 6 de la tarde. Cae. Ah, es que mis hijos, también hay grupo de niños. Allá te los cuidan. Hay adolescentes, también hay un grupo de adolescentes. Pasa muy bueno, se amañan allá. Iglesia, ese es el reto con el que tenemos que irnos de aquí. ¿Y sabe por qué es un reto y un mandato? Mateo 28, 19, 20, la gran comisión, mucha gente lo recita de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea es una, y ya la tenemos clara, y la hemos escuchado seguramente muchas veces. Vaya, bautice a la gente, háblele de mí, y que la gente sea discípulo y que la gente se salve. Sin miedo, iglesia. Sin miedo, iglesia. Yo los quiero invitar a que se coloquen sobre sus pies. Quiero que mientras que oremos tengamos ahí presente a las personas de pronto cercanas, a las que tengamos de pronto en nuestro corazón para hablarles de Jesús en algún momento. No sé, familiares, amigos, hijos rebeldes o hijos muy buenos, papá, mamá, primos, compañeros de trabajo. La sensación que siento es maluca, es incómoda. Y todos los días le oro al Señor por esta sensación. Que no tengamos esa sensación de que, ve, esta persona pudo haber estado más tranquila en ese momento. O puede tener una certeza diferente si le pasa algo. Señor Jesús, en esta tarde te bendecimos, te adoramos
Y te damos infinitas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque no es casualidad de que estemos aquí en este momento, en este lugar, a esta hora, en esta fecha, Señor. Te pido, Dios, que seas tú bendiciendo nuestros corazones, dándonos la valentía, la confianza, Señor, para poder irle a hablar a las demás personas del milagro de la salvación, de esa muestra de amor tan grande, Señor, de que te enviaste a tu Hijo para que muriera en una cruz, para darnos salvación y para que resucitara para darnos salvación y vida eterna, Señor. Te pido por todas las personas enfermas, Señor, todas las personas que están en una clínica, todas las personas que tienen familiares allí. Te pido por sus familiares, te pido que los bendigas, que bendiga su agotamiento, Señor, que renueve sus fuerzas, que encuentren, Señor, fortaleza, esperanza en momentos difíciles. En esta noche, de una manera muy especial, coloco en tus manos a Daniel Posada, Señor, mi compañero, mi amigo de mi trabajo. Te pido que le bendigas, que lo restaures, Señor, que lo levantes y que me dé la oportunidad, Señor, de poderle hablar. Que Daniel conozca, Señor, y que te acepte como su Señor y como su Salvador. Que reconozca que llama nuestra atención todos los días y que todos los días recibimos oportunidades maravillosas, Señor, y misericordias nuevas. Bendícenos, Señor, bendice a las personas que no pudieron llegar. Bendice esta tu iglesia, Señor, y te pido que derrames de la unción de tu Espíritu Santo para poder salir a hablar de ti, Señor. En el glorioso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.